Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y un cordial saludo a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo de Instagram. Mandamos un saludo a todos ellos, también a todas las congregaciones Bellacó en Maracaibo, Bellacó los Altos Mirandinos, Jadel los del Camino, allá en Turgua, a nuestros hermanos de La Guaira también, y nuestro hermano de Guarenas, Guatire, nuestro hermano Calzadilla, y también a nuestros hermanos de allá de San Cristóbal, y todos les decimos un Shabbat Shalom. Podemos tomar asiento. Bueno, esta parashá de gran relevancia, de gran significado, nos da una señal de lo que quiere el Eterno para nuestras vidas, como todas las parashá, por supuesto. Quítese, diga quítese. Cuando salgas. Esta parashá es específica cuando dice cuando salgas a la batalla, a la guerra, ¿no? ¿Cómo podríamos tal vez tomarla para nuestros días en la actualidad? En nuestra diaria vida nosotros estamos batallando, estamos luchando y a su vez estamos conquistando también cosas, ¿no? Se puede decir que el trabajo puede ser una batalla, el estudiar puede ser una batalla, la forma en que nos desenvolvemos con nuestra familia muchas veces puede ser una batalla, con nuestros hijos puede ser una batalla, y bueno, las parejas no las menciono porque ya ustedes saben la respuesta. Y justamente de eso nos habla mucho la parashá de hoy, ¿no? ¿Qué hacer con lo que conquistamos? Hashem da una serie de precedentes, una serie de cosas de qué hacer con las cosas que conquistamos, con las cosas que tomamos dentro de la batalla. Y quiero hacer analogías entre el mundo físico y el mundo espiritual, por así decirlo, porque nuestra conquista diaria está en el mundo físico, pero también es una lucha en nuestro mundo espiritual. Nuestra lucha en el mundo físico es tratar de reflejar lo que espiritualmente somos, de qué nos apartamos y de qué queremos santificarnos constantemente. Entonces quiere decir que para el creyente es una lucha constante para mantenerse santo o tratar de llevar una vida santa. Pero entonces, ¿con qué se podría contaminar justamente el creyente? En medio de la batalla. O sea que cuando nosotros vamos a batallar, usualmente nos vamos a contaminar. ¿Sí? Cuando nosotros batallamos, que es en este mundo físico, y usualmente la batalla es en nuestra vida diaria, en la vida de mundo que tenemos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Dice la palabra. Pero no es que somos extraterrestres, o que estamos en una burbuja, ¿ok? Nosotros tenemos contacto con el mundo. Nosotros estamos en medio del mundo, pero nosotros no podemos mirar al mundo por encima de nuestros hombros. ¿Por qué? Porque la palabra a través del Mashiach nos ha enseñado la humildad y la compasión. Y esa compasión no es solamente para los creyentes y los que son nuestros hermanos creyentes o nuestra familia creyente. Nuestra compasión es para el que no es creyente y para nuestra familia que no es creyente. Entonces esa es la lucha que todo creyente debe tener
en su diario vivir. Es una ventaja que cuando vamos a la batalla, ya Hashem nos ha dicho que nos dio la victoria. Y creo que doctrinalmente siempre se ha enseñado que el que tiene a Mashiach, el que tiene a Yeshua HaMashiach, el que tiene a Jesucristo, como usted lo quiera más conocido, que lo quiera mencionar, usted ya tiene la victoria, ¿verdad? Y siempre es como una muletilla para el creyente, ya nosotros estamos en victoria, estamos victoriosos. Porque una cosa es luchar pensando en que vas a perder, ¿verdad? Y otra cosa es luchar pensando que tienes la victoria. Y cuando Hashem nos dice que nos da la victoria, pero perdemos batallas, es porque no estamos en santidad como Hashem quiere que estemos. Pues hay algo que nos dice la parashá, y es algo bastante tremendo, específico, que mandaba a todo hombre de campamento de guerra tener su pala y su cinto. O sea, que en el cinto tenía que tener su pala, ¿correcto? La pala del baño, que cuando fuera a hacer del 2, como se le conoce normalmente, tenía que cavar un hueco y después que hiciera su necesidad, cerrar ese hueco. ¿Por qué yo menciono esto? ¿Y por qué la Torá lo menciona de una forma específica? Porque, wow, es tremendo cómo específicamente dice, cuando hagas eso es porque el Eterno, tu Elohim, camina en medio de ti. El Eterno, tu Elohim, camina en medio de tu campamento. Y Él quiere que tú estés en santidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, podríamos decir o podríamos asimilar que esta necesidad humana es mala. Pero dice que si está expuesta, no santifica. En la época medieval, las enfermedades eran transmitidas grandemente, eran justamente porque todos desde su casa arrojaban las heces y las cosas que usualmente hacían los seres humanos, las arrojaban por las ventanas o caían en los ríos. La peste negra, por decirlo así, de aquellas épocas arrasó a media Europa. ¿Y la culpa quiénes la tuvieron? ¿Quiénes? ¿A quiénes les echaron la culpa? A nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, desde que se entrega la Torá, se les ha enseñado a ser limpios en ese punto específico. ¿Por qué? Porque el no estar en santidad trae enfermedades al pueblo. Y la presencia de Hashem no puede estar en medio de eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya acercándonos a esta época tan tremenda de las fiestas, sobre todo de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, es un tiempo muy similar a Pesaj. Porque en Pesaj, ¿cuál es la costumbre antes de celebrar Pesaj? Aparte de santificarnos, ¿qué? ¿Qué es lo que se hace antes de Pesaj? Bueno, en todas las fiestas se hace tevilá. Pero específicamente en Pesaj, ¿qué se hace? La limpieza. La limpieza del hametz, ¿no? De la levadura. Pero hay una costumbre de limpiar absolutamente todo nuestro hogar, ¿no? Nos dice específicamente la Torá que no puede haber levadura en tu hogar.
¿sí? Y de hecho, la levadura se le ha dado similitud a todo lo que es basura, cosas rotas, cosas que estén estorbando en tu hogar, en el mundo físico. Lo hemos tal vez trasladado a un mundo espiritual, pero específicamente la Torah nos habla aquí. A diferencia de las fiestas que vienen en esta época, es una limpieza espiritual. Una limpieza donde dice que nos tenemos que empezar a apartar y tenemos que empezar a limpiar nuestra vida de pecados ocultos, de pecados que están ahí guardados, para ser santificados, para poder nosotros santificar al Eterno. O sea que lo que no hemos cavado y enterrado como debe ser, va a estar expuesto en la presencia de Hashem. ¿Sí? Y cuando digo cavado y enterrado, es porque cuando usted usa la pala y cuando usted cava, es porque usted está exponiendo lo que ha hecho. Y cuando no hemos expuesto lo que hemos hecho, queda a la vista del Padre. ¿Sí? ¿Sí van conmigo lo que voy? Ok. Entonces, la santidad, el camino de la santidad, es un camino diario, diga diario. Porque usualmente el hombre, fisiológicamente, todos los días expulsa eso de su cuerpo. O sea, que si nos trasladamos al mundo espiritual, nosotros diariamente también expulsamos lo que erráticamente cometemos o transgredimos. Y tenemos que también enterrar eso. Yo no sé cuántos tienen 1, 2, 3 perritos en sus hogares, o un patio o algo. Imagínese si usted no saca ese perrito y usted lo tiene en su patio. Imagínese si nunca recoge los excrementos. ¿Cómo sería ese patio? ¿O cómo sería ese hogar? ¿Cómo sería un campamento si la gente usualmente va a hacer sus necesidades y no hay limpieza de eso? Sería una imagen bastante terrible y no se podría estar allí por los olores y todo. Ahora imagínese su vida espiritual donde usted no ha enterrado ese tipo de desobediencias y de pecados. ¿Cómo Hashem podría pasearse en medio de eso? ¿Cómo Hashem podría estar en medio de nosotros en esas circunstancias? Porque si la Torá nos especifica que es que tú seas santo, que el pueblo sea santo y que el campamento de ese ejército sea santo, por ese pequeño detalle, si nosotros no tenemos la higiene espiritual, ¿cómo Hashem se puede pasear en medio nuestro? ¿Cómo podríamos llegar a Yom Kippur? Porque a Yom Kippur algunos llegan con un saco pequeño, porque usualmente siempre están como al día, ¿no? Pero hay otros que llegan con un camión, porque al no estar al día arrastran todo lo que no han enterrado. Y justamente esta parashá nos habla de que cuando salgas a la batalla, que cuando salgas en tu diario vivir, te vas a contaminar. Que los trofeos, que las cosas que vas a conquistar en este mundo terrenal, también te pueden contaminar. De hecho, habla cuando un hombre se enamore de una mujer, de las esclavas, de los pueblos que conquistó, a una cautiva, si se enamorase de esa mujer, la puede llevar a su hogar, no puede estar con ella,
le va a rapar la cabeza, o sea, la va a dejar cocolizo. ¿Ah? Porque la belleza de una mujer, según lo que dice el libro de Cantares también, es su cabellera. De hecho, la mujer mantienen a todos los emporios económicos del mundo que se encargan de la parte de las cabelleras, ¿no? ¿No? Creo que el trabajo más gratificante que hay son los que practican la peluquería, pues el cabello siempre crece. ¿Ah? Y la mujer siempre está pendiente de su cabello. ¿Por qué? Porque es lo que embellece a una mujer. Entonces imagínense una mujer con la cabeza rapada, toda desaliñada, con las uñas cortas, con la ropa de cautiverio, y encima un mes completo llorando a su padre y a su madre. Si ese hombre es capaz, después de ese mes, aún mirarla es que sí estaba enamorado. Porque el hombre usualmente se deja seducir por la belleza, la alegría y todo lo demás. Pero cuando ve una mujer llorando todo el tiempo y desarreglada todo el tiempo, tiene que amarla. Y muchos me mirarán y se reirán. Bueno, eso es lo que yo veo todos los días cuando me despierto. Porque esa es la intimidad de la pareja. ¿Por qué? Porque la pareja se ven tal cuales son. Pues nosotros aquí todos estamos arreglados, estamos peinaditos, acomodados, cepillados, afeitados y todo lo demás. Pero todos saben que cuando están en su hogar todo el mundo anda cómodo. Y cuando anda cómodo anda desarreglado y todo eso, ¿no? Pues justamente la sinceridad del amor es lo que no está revestido de belleza. Ahí está el verdadero amor. Cuando estaba repasando la parashá esta semana, yo decía, bueno, pero ¿cómo podría ser esto? Bueno, a lo mejor el hombre se enamoraba de ella y bueno, después la tomaba por mujer o después la despreciaba, no la tomaba por mujer y ella quedaba libre, ¿no? Que es lo que nos dice la parashá. Pero ¿qué relevancia puede eso tener en nuestras vidas? Y es que justamente cuando el hombre ha pecado, cuando el hombre ha estado en el mundo, y todo el mundo a lo mejor, o las personas que estamos aquí y las personas que nos ven en la transmisión, han tenido momentos o antes de ser creyentes, o durante ser creyentes, tuvieron lapsos de tiempo de pruebas donde se alejaron totalmente. Hay hermanos que se alejan, hermanas que se alejan de la Torá, porque tienen una lucha interna, están peleando su batalla. Están peleando una batalla solitaria de luchas que tenían en el pasado y tratando de lidiarlas con el presente. Y se han alejado de la Torá, se han alejado de la congregación, se han alejado de los hermanos, pero están luchando, están batallando. Y cuando estas personas son nuevamente rescatadas por el Eterno, muchas veces estas personas llegan con la cabeza rapada, vienen desarreglados, vienen sucios, así como el hijo pródigo. Y no solamente eso, que llegan sucios, llegan desarreglados, sino que llegan con el corazón destrozado. Y llorando constantemente por esa lucha y por eso que ha pasado. Así nos ama el Eterno. Porque cuando hemos estado en esos momentos tan difíciles, tan duros, tan crueles tal vez para nuestras vidas, en que pensamos que, mira, ya no tenemos belleza exterior, en que estamos llorando porque nuestro corazón ha sido destrozado, Hashem no nos desprecia. Hashem nos ama y nos toma para Él. Y así como el hijo pródigo nos baña, nos viste,
nos pone las mejores vestiduras y hasta el anillo real. Eso se llama redención. Eso se llama amor, gozo, porque cuando estuvo en lo peor, ahora su cara refleja alegría porque ha sido rescatado. Porque si hay algo que nos enseña la parashá del día de hoy, son las virtudes y los dones espirituales que debe tener cada persona. La justicia que nos habla la parashá de hoy, y habla muy fuertemente sobre los pecados de fornicación, de adulterio, de avaricia, de lascivia, todo lo que leímos en el libro de Gálatas capítulo 5. Las consecuencias de transgredir la Torá, la ley, son todas las consecuencias que nos habla de vivir en la carne. Por eso que en la clase del rabino, los que han visto la clase del libro de Gálatas, malinterpretan doctrinalmente, usualmente en las congregaciones, cuando quieren hacer una referencia de que la ley es mala. Y no podemos decir que la ley es mala, porque la ley fue dada por el juez justo de toda la tierra, que es nuestro Padre. La ley, y cuando decimos la ley, que es la carne, es justamente porque en la carne nosotros transgredimos lo que Hashem nos ha dado. Y por eso es que hacen una similitud o un sinónimo entre la ley y la carne. Claro que sí, porque el que peca es el que transgrede. Y nosotros usualmente pecamos en la carne, y la carne es referida a la ley. Porque cuando nosotros nos equivocamos y transgredimos los mandamientos. Y por eso es que Rab Shaul hace una analogía de que el que está en la carne peca, está bajo la ley, bajo el yugo de la ley. Mientras nosotros pequemos, mientras nosotros estemos en pecado, estamos bajo el yugo de la ley, porque la ley condena al que transgrede la misma. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando el hombre está en la batalla, está en la lucha por tratar de no estar en la carne. Porque cuando usted se le atraviesa una prueba, una persona que a lo mejor le dijo 4 cosas y su carácter empieza a ponerse duro, a ponerse fuerte, y usted le quiere decir 4 o 5 cosas a esta persona. Y algunos, tal vez por ser más colérico en su carácter, explosivo, le contestará. Bueno, yo sí le contesto. Le contesto con Torah, pero le contesto. Muchos se escudan de la Torah. Pero el sabio, ¿qué dice que es el sabio? El sabio calla, ¿verdad? Eso está escrito en los proverbios. ¿Cuántos de nosotros realmente nos callamos? La mayoría le contesta a esa persona. Y tenemos esa lucha. Pero esa lucha la tiene el creyente. Esa lucha la tiene el que ha crecido con buena moral y buenas costumbres. El que no las tiene no lucha. Libre como un salvaje, podría decirse. Pero el creyente, el que lee la Torá,
el que busca los mandamientos de Hashem, sabe que cada día es una lucha por tratar de no quebrantar los mandamientos que nos ha dado el Eterno. Porque Él quiere perfeccionarnos, Él quiere santificarnos. ¿Por qué quiere perfeccionarnos y por qué quiere santificarnos? Por la sencilla razón de que Él quiere tener una comunión con su pueblo. ¿Y cómo podría el Eterno, el Santo, 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 tener una comunión con un pueblo que no está en santidad? Con una persona que no está en santidad. ¿Cómo podría tener una comunión? Si el creyente no tuviese la sangre del Mashiach, ¿cómo nos pudiese ver el Eterno? Imposible. Por más que oremos, por más que pidamos perdón, si no tenemos la sangre de Mashiach en nuestras vidas, Hashem no nos puede ver, porque eso está escrito en la Torá. Capar, cubrir. La sangre cubre y limpia el pecado. El sacrificio del cordero, el sacrificio del animal es el que cubre el pecado, como nos habla el libro de Hebreos. Sin sangre no hay justificación de pecado. Y tenemos la sangre del Mashiach. Nosotros la hemos aceptado. Hay un pueblo tal vez y nuestros hermanos mayores no lo han aceptado, pero la sangre también está para ellos. Porque a veces tenemos ese pensamiento o heredamos ese pensamiento de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, inquisidora, de que si tú no crees estás condenado. De que si tú no aceptas estás condenado. Pero eso es que somos cortos de mente, somos finitos doctrinalmente. Porque la sangre, la misericordia del sacrificio de Mashiach es para toda la humanidad. ¿Que hay que proclamarla? Claro que sí. ¿Que hay que vivirla? Claro que sí. Pero solamente el Mashiach es el que se le va a mostrar a nuestros hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos batallar constantemente. La unión entre el hombre y la mujer también es una similitud de la unión de Hashem con su pueblo. Y cómo quiere que su pueblo sea santo en todo momento. Porque todo hombre cuando se va a casar quiere que su mujer sea íntegra en todo momento, y eso nos habla la parashá de hoy. Obviamente muchas dirán, para que el hombre también sea íntegro, porque ahí puedo sentir ahí su pensamiento. Hay que tener cuidado de cómo nosotros tratamos los unos con los otros, tanto el hombre, el esposo con la esposa, como la esposa con su esposo, porque cada quien tiene un lugar. Si hay algo que nos habla la parashá de hoy, que ha creado mucha controversia con los años y con sus interpretaciones, es de que el hombre no use vestidos o atuendos de mujer, y que la mujer no use atuendos del hombre, porque esto es abominación para el Eterno. Y entonces aquí empiezan que si los pantalones, que si esto, que si aquello. Porque antes los hombres no usaban pantalones, pero se usaban unos
pantalonetas, ¿no? Creo que se le dice, ¿no? Unos calzoncillos que le llamaban así, ¿no? Pero usualmente eran túnicas, ¿ok? Y habían túnicas para hombres y habían túnicas también para mujeres. Pero hay algo que distinguía más a los hombres que a las mujeres, que muchas veces era el manto de oración, sobre todo en el judaísmo tradicional, ¿no? Y que nos habla en la parashá de hoy que justamente ese manto tenía que tener los flequillos, o sea, los sisí en sus 4 costados. Pero llevándolo a un punto de vista moral y espiritual, cuando dice que la mujer no se ponga atuendo del hombre, espiritualmente nos dice también es que la mujer no usurpe el lugar que le corresponde al hombre. No, pero es que él no ora. Yo siento que él no ora. No, que él no lee la Torá. No, que él no dice las bendiciones, por lo tanto yo las voy a hacer. No, porque como él lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Eso es usurpar el lugar del hombre. Porque el sacerdote del hogar es el hombre. ¿Sí están conmigo? Cada quien tiene un papel fundamental en la creación. Cada quien tiene un papel fundamental dentro del orden de Hashem. Hoy se habla sobre el divorcio. La parashá nos habla sobre el divorcio. Nos habla sobre cuando la mujer es despreciada. Cuando la mujer queda viuda. ¿Por qué hay tanto énfasis en cuando queda viuda, cuando hay huérfanos? Porque lo que Hashem predispuso desde el principio de la creación es que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Fuera una unión y que de esa unión salga la familia. Porque la familia es la base de la creación de Hashem para la humanidad. Y lo que busca el enemigo es destruir la familia. Porque es la base de Hashem para la sociedad humana. Aquí se dan una serie de elementos en cuanto al divorcio. Es más, hay una interpretación que dice, bueno, si un hombre tuviese a una mujer amada y a una mujer despreciada y tuviesen hijos, el primogénito de la mujer despreciada, si es el primero, prevalecerá por encima de la mujer amada, sobre el primogénito de la mujer amada. Entonces más de uno interpreta y dice, pero entonces yo puedo tener 2 mujeres, porque los hay. Y muchos han interpretado eso. No, es que lo que no han leído es que se está hablando justamente del divorcio. Porque el hombre cuando se ha separado, o se han separado los ambos, tuvo un hijo con una y después tuvo un hijo con... Y muchas veces le quiere dar la prioridad y la herencia al hijo con la que está casada actualmente. Porque es la que ama en ese momento. A eso es lo que se refiere lo que nos dice la Torá. Entonces, el problema, sí, porque yo me imagino que más de uno que leyó esta semana digo, oye, pero entonces el hombre puede tener 2 mujeres. A una la ama y a la otra no. Asimilando lo que pasó con nuestro patriarca, ¿no? Con Jacob. ¿Ah? Pero eso no es lo que nos está hablando justamente, es del divorcio. Las consecuencias del divorcio.
Habla de todas las consecuencias del divorcio. La que más sale perdiendo en todas las bromas del divorcio es la mujer. Porque es la que queda despreciada. Hay interpretaciones que hablan justamente, y esto es algo halaico y muy extenso, es un tema muy largo y un tema que yo creo que da pie al nacimiento de las feministas. De hecho, hay feministas creyentes, ¿sabían? ¿Sí? Hay feministas creyentes que estando dentro de la creencia, dentro de la Torah, creen que pueden estar por encima del hombre. Hay mujeres que se ponen kipá, hay mujeres que se ponen tzitzit, que se ponen su talí, y que piensan que no necesitan del hombre. Y hay que tener cuidado que esos pensamientos no entren dentro de la congregación. Porque si hay algo que Rav Shaul defendía dentro era justamente el orden jerárquico que Hashem ha puesto. Y si lo ha puesto es por algo. Porque el que no se sujeta está siendo rebelde. Y la rebeldía es una señal de idolatría delante de Hashem. Las consecuencias son corazones destrozados. La mujer es la que usualmente queda mal parada en los divorcios. Pero los que más afectan son los hijos. Exactamente. Los hijos. Cuando le preguntan a Yeshua, se lo vemos en Mateo 13, creo que parece eso, que por qué se dio la ley del divorcio, ¿ah? Lanzándole esa concha de mango ahí a Yeshua. Bueno, sí, la carta de divorcio está, pero por testarudez del hombre. Porque el plan del Eterno desde un principio es que el hombre dejara a su padre y a su madre, la mujer dejara a su padre y a su madre, y el hombre y la mujer fueran una sola carne. Porque lo que Dios une no los puede separar el hombre. Y eso lo está diciendo el Mashiach. De hecho, él da una interpretación adicional diciendo: la única manera de que pudiese haber una separación es por causa de adulterio. Pregunto, según lo que estudiamos, yo imagino que aquí todos ya han estudiado la parashá de esta semana, ¿verdad? Aquí nada más venimos a conversarla, a interpretarla. ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? No escucho a nadie. ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? La muerte. ¿Sí? La muerte. Porque el detalle es una interpretación legislativa o de leyes como tal. Porque si hay algo que tiene la Torá, es estudiar cada palabra que nos dice en cuanto a la interpretación de un mandamiento como tal. Y eso da una jurisprudencia, por decirlo así, para que los grandes legisladores y los grandes abogados del mundo justamente sean los que observan la Torá. Porque de ahí es que se prende lo que es una verdadera legislación de ley. Entonces decimos que la consecuencia del adulterio era morir a pedradas, ¿no? Que tenían que caerle a piedra. Pero hay algo que dice específicamente ese mandamiento. Dice, si son descubiertos. Si son descubiertos, entonces tanto él como ella deben morir apedreados. Exactamente. ¿Okay? Entonces cuando Yeshua dice que la única forma es, cuando vaya a haber divorcio, es que haya adulterio, es porque el que adulteró debe, según la Torá.
O sea, hasta que la muerte los separe, ¿no? Porque el que adultera sabe que ya está condenado a la muerte. ¿Sí están conmigo? Ya estamos más profundos, pero los veo muy serios. Y esa es una terrible consecuencia. Que si dos personas, aún estando casados, se unen a otra persona, ha cometido adulterio. Y por lo tanto merece la muerte. Es algo difícil de asimilar muchas veces, ¿no? Si nos ponemos a observar con respecto a este tema y varios pecados que son de muerte, muchos pensarían, wow, yo he hecho pecados de muerte. ¿He sido acaso en algún momento de mi vida abominación ante los ojos de Hashem? Porque el detalle no es que no haya amor o que sí haya amor. El detalle es una cuestión de jurisprudencia, legislatura de lo que está escrito en la Torá. Y de lo que está escrito en la Torá, esa legislación tiene consecuencia en el presente o en el futuro. ¿Por qué? Porque justamente cuando han pasado estas situaciones de adulterio, lo que viene es una temporada muy larga de desprecio de la sociedad por esa situación. A lo mejor la pareja la llamará amor, pero en la legislación es desprecio. Y eso también es un tipo de muerte. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué yo menciono esto? Porque hasta los años 80 el índice de divorcio era solamente de un 5% en los creyentes. Y voy a hablar solamente de los creyentes. Pues ya más o menos sabemos en el mundo secular cómo se mueve esto, ¿no? Pero ya a partir de los años 90, 2000 en adelante, subió a un 80 y hasta 90% de divorcios entre los creyentes. Donde conocieron a sus actuales parejas dentro de las mismas congregaciones. ¿Sí están conmigo? Okay. Entonces, cuando nosotros vemos esto es porque el enemigo ha tocado justamente esa fibra dentro de las congregaciones, porque eso trae muerte muchas veces espiritual dentro de las congregaciones. Trae decepciones dentro de las congregaciones. Pero nuestro pueblo Israel, nosotros como pueblo Israel, también hemos padecido eso. Porque el pecado de la idolatría de Israel ha hecho que Hashem la desprecie. Porque hizo adulterio para el Eterno. ¿Sí están conmigo? Y la misericordia de Hashem es tan grande y es tan alta, tan sublime y que va por encima de nuestros pensamientos, que Hashem dice, yo te amo y te voy a restaurar. O sea que hay algo mucho más allá de la ley, de lo que está escrito o dentro de lo que está dentro de la jurisprudencia. ¿Ah? ¿Y saben qué es?
¿Saben qué es? Porque si no, ¿cómo ustedes creen que el pueblo de Israel llegaba cada año a Yom Kippur? ¿Ustedes creen que esto no pasaba dentro del pueblo de Israel? Claro que pasaba. Y pasaba todo esto. Y por eso es tan especial y tan tremendo este tiempo de reflexión y de llegar a Yom Kippur. Porque la sangre de ese cordero, donde se le iba a pasar ese algodón, esa mopa blanca, como lo quieran llamar, para ver si era transformado de rojo a blanco, donde Hashem perdonaba a Israel. Hashem nos ha dado el cordero perfecto para perdonarnos de esos pecados de muerte. Porque ¿quién está lejos de esos pecados? Nadie. Muchas veces esos recuerdos persiguen a las personas. Pero Hashem es el que restaura. Diga, restaura. Y esa restauración, escúcheme bien lo que le voy a decir, la restauración de un creyente es con un verdadero y real testimonio. Porque una persona que ha sido transformada de esos pecados de muerte no puede volver a hacer lo mismo y pisotear el nombre de Hashem. Entonces, si Hashem ha perdonado a una persona de esos pecados de muerte y de esas transgresiones como tal, su testimonio depende ya de él mismo, de no volver a cometer esos errores. ¿Por qué? Porque va con el nombre de Hashem en su frente como un Cohen Gadol, como un sacerdote. Va con el cinto, con el pectoral de justicia, con el pectoral de juicio delante de él constantemente. Ese Cohen Gadol está con nosotros. Yeshua HaMashiach está con nosotros, intercediendo delante del Padre día y noche por nuestras vidas. Él transforma nuestros corazones. Él nos santifica. Pero ¿por qué Él transforma el corazón de su pueblo? ¿Por qué Él santifica? Porque viene la unión, las bodas del Cordero, la venida del Mashiach, el reino de Hashem en la tierra. Y este es un tiempo de prepararnos porque la venida de Mashiach está cada vez más cerca. Muchos, en medio de todo este caos mundial que hay actualmente, de movimientos progresistas y todo lo demás, ven como por lo menos cuando ven y ven hacia Estados Unidos, que siempre ha sido como el titán defensor de la justicia, por decirlo así, ¿no? Con sus matices grises tal vez, negros, oscuros, para los que son más estudiosos de la historia. Sin embargo, ha sido el país que defiende más la democracia y el mundo libre, entre comillas, ¿no? Y ven en una elección próxima a noviembre de que si gana un candidato va a haber como libertad nuevamente. Y ponen su fe y su confianza en este hombre. Y si yo les dijese que Hashem permite que gane la otra persona, porque el mundo tiene que llegar a un caos total. El mundo tiene que llegar a un desastre total. El mundo tiene que llegar a un punto donde nuestro pueblo Israel, los judíos de todo el mundo donde están, se sienten arraigados y seguros fuera de Israel, ya no se sientan seguros fuera de Israel, para que retornen a Israel, para que se cumpla su palabra. Y eso tiene que pasar, eso es inevitable.
Nosotros no podemos contestar como Pedro. Cuando Jesús le pregunta, y bueno, ¿y usted quién cree que soy? Y salió Pedro de una vez. ¿Sabe que Pedro era la gaveta salía? Entonces salía de una vez, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Eso no ha salido de ti. Eso es el Espíritu que te lo ha revelado. Y ahí mismo Jesús a Pedro, o sea, le está diciendo a través de Pedro que él es el Mesías, el esperado. O sea, imagínense, está enfrente al Mesías, al que ha esperado el pueblo de Israel por siglos. Y está enfrente de él. Y lo que se dice del Mesías es que iba a gobernar, a reinar con esplendor. Pero ellos no estaban con esplendor en ese momento. Ellos no estaban con esplendor en ese momento. Y Yeshua inmediatamente comenta, pero el Hijo del Hombre será entregado. Y salió nuevamente la gaveta. Pedro de una vez dice, eso no lo vamos a permitir, no vamos a permitir. Cualquiera hubiese dicho eso. Oye, si estamos con el Mesías, no vamos a permitir que el Mesías sea entregado. Cállate, Satanás. Porque muchas veces lo que nosotros interpretamos que debiera suceder no es y no está con los designios de Hashem. Para que venga el Mashiach, ciertamente tiene que haber una santidad de parte de los creyentes y de, ojo, del remanente, diga remanente. Porque muchos han tratado de dar una interpretación a qué es el remanente. ¿Cuál es el remanente? Ese remanente es lo que queda. ¿Sabes qué es lo que queda? ¿Sabes qué es ese remanente realmente? Porque es así como que, yo no sé cuántos antes leían Apocalipsis y decían ese remanente y dice, ay, vale, mira, todos los demás van a ser eliminados o hayan sido arrebatados y solamente eso van a ser los creyentes. ¡No! Son los únicos que se van a apartar, diga apartar, de este mundo, de las progresiones de este mundo, de los movimientos progresistas de este mundo. Son los únicos que se van a apartar, los que van a defender la Torá, los que la van a guardar, los que van a guardar realmente los mandamientos, porque vamos a ser perseguidos. Ya en Europa comenzaron. Yo lo estuve comentando con el grupo de los caballeros. O sea, ya un profesor en Irlanda, por defender los criterios bíblicos y estar en contra de los movimientos de progresistas, lo fueron a buscar los policías para llevarlo preso. Y podrá parecer una noticia insignificante, pero fue mostrada a nivel de redes sociales para que todo el mundo vea. Eso insignificante o que pudiese ser como algo insignificante es lo que va a pasar masivamente en el futuro. Que todo aquel que defienda los designios, lo que está escrito en la Torá, la palabra de Dios, y no siga los movimientos progresistas de este mundo, de la homosexualidad, lesbianismo, de violaciones de los niños, pedofilia, aborto, que es asesinato, el que no defienda eso va a ir preso. Y muchos creyentes, óigame bien, muchos creyentes van a caer en esos movimientos. Y cuando habla del remanente, es de los que no vamos a caer en ese movimiento. Nosotros somos ese remanente. Bueno, espero que los que estemos aquí, confío
seamos ese remanente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando sean perseguidos, cuando sean amenazados de muerte y de cárcel, entonces que se verá quiénes o no son creyentes. Hace unos años se decía o se interpretaba, bueno, pero es que todo el mundo es cristiano. ¿Cómo pudiese haber una persecución a los cristianos? Pero los grandes imperios de este mundo o los grandes gobiernos de este mundo están avalados por los movimientos judíos, por los judíos fuertes, los que manejan el lobby económico y jurídico de la mayoría de los países, y están seguros, hay seguridad. Uno de los bastiones más importantes es Estados Unidos, y lo voy a poner como ejemplo rápidamente. Se acaba de cumplir un aniversario más del atentado de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Todos recuerdan eso. De hecho, más de uno decía, oh, mira, ahí, las profecías hasta de Nostradamus nombraban, me acuerdo, en aquella época. ¿Ah? Y era increíble cómo después de ese acto terrorista no podía ir un árabe caminando por ningún lado en Estados Unidos. Porque los perseguían y a más de uno lo mataron, de hecho. ¿Ah? Pues ese pensamiento radical de estos movimientos extremistas musulmanes son los que llegaron a ese punto. Pero han pasado ya unos cuantos años y resulta que ahora los movimientos árabes están en Estados Unidos paseando libremente, persiguiendo a los judíos, acosándolos, señalándolos, y el mundo calla. Estamos hablando del máximo defensor de Israel en todos estos años, desde la creación de el gobierno o el Estado de Israel. Y estamos viendo que eso está pasando en Estados Unidos. Ojo, está pasando en Estados Unidos porque ya en Europa estaba pasando. Ya Europa, olvídese, está perdida. Por lo menos en Estados Unidos hay batallas, en Europa no. En Europa ya están entregados a los musulmanes. En Inglaterra, que es uno de los países, ¿por qué? Porque ellos tenían, Europa tenía un mea culpa de tratar de recibir a toda esta gente como una forma de compensar todas las atrocidades que hicieron en los pasados. Pero resulta que esta gente quieren imponer la Sahara, el movimiento musulmán radical, dentro de esos pueblos. De hecho, el nombre, es que estudiando, mire, es que uno dice, uno hace como Condorito, no sé lo cuánto han visto Condorito, hace plop, ¿no? O sea, el nombre inscrito para todo niño inglés en mayor proporción de hace 5 años es Mohamed. Hace poco asesinaron a 3 jóvenes en Inglaterra. Un musulmán agarró un cuchillo, porque a lo mejor estaban vestidas de una forma indecorosa, a lo mejor, pero eso ya es normal allá en Inglaterra. Y él quiso agarrar su justicia y ¿Ah? Y salieron movimientos ingleses de gente, de organizaciones, a defender a estas jóvenes que habían sido asesinadas. Y fueron más los movimientos musulmanes que opacaron a los mismos ingleses dentro de Londres, que se tuvieron que ir a sus casas. A eso estamos llegando. En Francia prácticamente ya están despreciando a los judíos. Ya muchos se están empezando a mudar de Francia, que era el otro bastión, Inglaterra y Francia, los bastiones del judaísmo como tal.
Y ya muchos judíos en Inglaterra están pensando ya en irse también. Y hay dos bastiones grandes aquí en América, que es Argentina y Estados Unidos. Y eso también tiene que pasar. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel, que aún está aferrado a las posesiones y a los intereses físicos, tienen que ir nuevamente a la tierra de Israel para la venida de Mashiach. Aquí en Venezuela ya pasó. Y aquí quedan pocos. Por lo menos los jóvenes ya se fueron todos. Aquí ya lo que quedan son personas mayores que ya dicen, bueno, ¿para qué me voy a ir? Ya me quedo aquí. Pero los jóvenes, que son el futuro de los movimientos judíos dentro de cada país, los de aquí en Venezuela ya se han ido. Y apenas terminan de estudiar un poco, se van también. Nosotros debemos estar claros de nuestra batalla, de nuestra lucha, de lo que vamos a conquistar, pero también debemos estar claros en que debemos santificarnos y estar santos delante de Hashem, porque vendrá una gran persecución. Apocalípticamente, las películas, todo nos habla de que Estados Unidos, como es el bastión internacional más importante, va a pasar el caos total. Atentados, bombas, lo que sea. Ya ellos han estado mostrando lo que pudiese pasar. Y es que a nivel mundial tiene que haber un caos. ¿Por qué? Porque está escrito. El mismo Mashiach que dijo, será como en los tiempos de Noah. Y en los tiempos de Noah era cuando la gente no se arrepentía. La gente pecaba deliberadamente, pasaba por encima, asesinaba, mataba, no le importaba nada, no se arrepentían de nada. Esos serán los tiempos de Noah. Esos serán los tiempos del retorno del Mashiach. Ahí hemos tenido interpretaciones hace muchos años. No, es que todos van a conocer la Torá y cuando todos sean santos y cuando todos ya sean purificados, entonces ahí es que viene el Mashiach. ¿O usted no se acuerda de eso? ¿Usted no ha escuchado de eso? El Kotel ya tiene, no sé, unos 10 años, donde la mayor cantidad de gente de Israel y del mundo van al Kotel en los tiempos de Yom Kippur. Y se siente la Selijot, que son este tiempo de Selijot, se siente que cada día hay más creyentes. Bueno, mira qué tremendo, así todo el mundo será. No, esos son los verdaderos creyentes. Porque en medio de la persecución es que se verá quiénes son realmente los creyentes. E Israel no está alejado de eso. Dentro de Israel también hay luchas de los movimientos progresistas. Tel Aviv es la gran exponente de todos estos movimientos progresistas, como una forma de hacer mostrar que Israel es libre, que es demócrata. Pero los movimientos políticos del hombre en la actualidad no pueden pasar por encima de lo que está escrito en la Torá. Y por eso muchas veces hay juicio en nuestro pueblo Israel. Y nosotros amamos a Israel. Y tenemos que amarlo cuando viene la bendición y tenemos que amarlo cuando viene la maldición también. Porque somos un solo pueblo. ¿Y por qué yo me refiero a eso de que somos un solo pueblo? Porque cuando una pareja tiene un problema, si hay una de las personas, tanto el hombre o la mujer, tiene un problema tan grave de maldición sobre su vida, la pareja debe apoyarla y no por eso divorciarse a buenas y primeras. Y esa es la analogía que nos da la parashá del día de hoy. Una sola carne, unidos completamente. Si nosotros amamos a Israel en la bendición, pero también la amamos dentro de la maldición que puede haber sobre ella.
Y cuando digo maldiciones, el juicio de Hashem. ¿Sí están conmigo? Porque lo que pasa sobre Israel también es consecuencias de un juicio por los malos caminos y las malas decisiones que han pasado por encima de la Torá por querer mostrar a un país demócrata dentro de una zona o de un lugar donde no hay democracia. Pero la democracia también puede ser una prostituta a los ojos de Hashem. Porque una cosa es la libertad del hombre y otra cosa es el libertinaje del hombre. Son dos cosas muy diferentes. Y yo creo que todo padre, muchas veces cuando el hijo le viene con una rebeldía, pues es porque el hijo quiere libertinaje, confundiéndolo con libertad. No es que tú me tienes apretado, que tú me tienes prisionero, que yo no puedo hacer muchas cosas. Y es porque el padre ve que el hijo está siendo seducido por el libertinaje de este mundo. Pero los padres tienen que ser inteligentes. Usted no le puede poner un grillete a su hijo. Usted no lo puede aprisionar y asfixiar. No tengas novia. Las novias lo que traen es problemas. Pues resulta que después el muchacho se va para otro lado. Por esa presión tan dura y tan drástica que le trataste de mostrar. No, que tú no te puedes juntar con tales muchachos porque esos muchachos son malas juntas o porque dicen groserías. Júntate solamente con los buenos. Sí, es verdad, es un buen consejo, pero tú no lo puedes apartar de todo, porque ¿cómo se va a defender y cómo se va a desarrollar? ¿Dónde él va a defender los buenos principios y las buenas costumbres? Es justamente en medio de esas situaciones. Los padres debemos dar confianza a nuestros hijos para desarrollarse. Nosotros estamos criando hijos es para que se puedan desarrollar en este mundo. No hacer unos débiles y unos lisiados a nivel moral y a nivel ético. Para nada. En medio de las situaciones difíciles es que salen los verdaderos forjadores, los verdaderos hombres fuertes. No en medio de la abundancia. En medio de la abundancia lo que salen son hijos débiles. Porque cuando hay necesidad es que se pone a trabajar. Cuando hay necesidad es que empiezas a defender tus puntos de vista. Cuando el mundo está peor, con movimientos progresistas peores, redes sociales peores, es que más debes inculcar las buenas costumbres, las morales, tanto físicas como espirituales en tus hijos, para que enfrenten esas situaciones, no para que escapen y traten de esconderlos en una cúpula o en una burbuja. Y cuando Hashem dice, cuando vengas, cuando vayas, cuando salgas a la guerra, si Hashem hubiese sido protector o sobreprotector del pueblo de Israel, jamás hubiese permitido que fuese a la guerra. Le da todo en bandeja de plata, como hacen las generaciones de ahora con sus hijos. Hashem le dice, cuando salgas a la guerra, ¿por qué? Porque Hashem quiere que Israel se desarrolle, que luche y que defienda lo que le ha entregado. Así debemos ser con nuestros hijos también. Así debemos ser con nuestros hijos, con estas generaciones. Fuertes, porque lo que viene es fuerte. Van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos muy angustiantes. Pero nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Hashem. Si no queremos ser esclavos de la ley, como dice el libro de Gálatas, por favor acompáñenme el libro de Gálatas capítulo 5. Los que tienen su Biblia allí, los que van a usar su teléfono, no se me distraigan con los mensajitos. Ya vamos a terminar. (5:16) Lo leo nuevamente.
Ya para finalizar. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu. Y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Ojo, no está diciendo, mire qué tremendo aquí, no está diciendo que tú solamente vas a ser espiritual. No, porque tú eres carnal, ahora vas a ser espiritual. Porque eso es lo que dice mucha doctrina. Porque antes cuando yo andaba en la carne, ¿y ahora qué andamos? No sé, pregunto. ¿En qué andamos? ¿Acaso dejamos de tener esos deseos de la carne? Están allí vigentes. Esa es nuestra lucha diaria. Porque nosotros tenemos nuestra Neshama, nuestro espíritu, que lucha por buscar a Hashem, pero también tenemos la carne que busca los deseos del mundo. Los deseos de satisfacer nuestro yo, nuestro ego. Esa es nuestra lucha constante y diaria. Pero no estamos separados uno del otro. Estamos ahí, como en las comiquitas de los años 1600, ¿no? Que estaba el personaje y tenía un angelito y tenía un diablito. Con la misma imagen del personaje central. O sea, tenía a su persona buena y a su persona mala. Y entonces te le decía, no, pero tú no hagas esto. Y el otro, sí, hazlo. ¿Ah? O cómo nos comportamos cuando vamos a pecar. No, yo debo mantenerme. Ese es el bueno, ¿no? Yo voy a mantenerme y voy a estar ahí. Y el otro, anda chico, es una sola vez, ¿vale? Además, tú antes lo hacías normalmente, pues no lo puedes hacer. Además, después de un susto, un buen gusto. O al revés. O después de un gusto, un buen susto. Para mí es lo mismo, porque los que son creyentes primero se asustan, ¿no? Y le dan paso al gusto. Un creyente nunca lo hace por gusto primero y después se asusta. No, el creyente se asusta primero, porque sabe que lo que va a hacer no está bien. Pero hazlo. Y tenemos esa lucha constante. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida de nosotros los creyentes. Esa lucha entre tratar de hacer el bien o entre tratar de hacer el mal. De tratar de no caer en ese mensaje que somos espirituales y vivimos a 5 centímetros del piso, porque eso es una real mentira. Eso que han enseñado, eso es una real mentira. Eso no es así. Siempre vamos a estar en este mundo físico y carnal. Que hasta el mismo Rab Saúl decía, ya no quiero esto. Así como que yo quiero estar con el Eterno, yo quiero ser libre, yo quiero ser espiritual. Ya no quiero esta carne. Porque la carne te lleva constantemente, tanto en pensamientos como en actos, a hacer las cosas malas. Y las cosas que transgreden la Torá. Así que cuando usted tenga sus luchas, sepa que usted está en la carne, pero que también está en el espíritu. ¿Sí? 18. Pero si sois guiados, miren lo que dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Wow, mire, esta es tremenda interpretación. Porque aquí es cuando decimos, no, entonces la ley es mala, porque lo hacemos una referencia de que es la carne. No, ahí lo que nos está diciendo es, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, las consecuencias de transgredir. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos transgrediendo la ley. O sea, estamos bajo la ley y bajo el yugo de la ley. 19. Y evidentes son las obras de la carne,
las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Hashem. Entonces aquí vemos todo este tipo de pecados son consecuencias de transgredir la Torá. Y cuando se transgrede la Torá, estamos bajo el yugo de la ley. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Porque todo hombre en una sociedad, bajo la legislación, constitución de un país, es señalado cuando rompe las leyes de ese país. De resto, el hombre es libre. ¿Quién es libre? La libertad es aquel que no transgrede las leyes. Eso es libertad. Pero si tú aún, respetando las leyes, eres puesto preso, no es un país libre. No es un país de libertades. (22) Pero el fruto, diga fruto. ¿Sabe que para Hashem lo más importante de un árbol es el fruto? ¿Sabía usted eso? Eso es lo más importante para Hashem. La primicia son los primeros frutos. O sea, los primeros frutos que da ese árbol. Y el árbol que no da fruto, como los conocemos aquí en Venezuela, los mamones machos, ¿no? Mamón macho, cuando usted hizo una mata de mamón, pero es macho porque no tiene ni un mamoncito. ¿Ah? ¿Qué pasa con esos árboles? Los cortan, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Yeshua vio la higuera que no daba fruto? Se secó, ¿no? La secó. ¿Y qué hace un árbol cuando se seca? ¿Lo usan para leña. Exactamente. Que siempre demos fruto, como lo dice aquí. Porque seremos leña. Pero el fruto del Espíritu es amor. Y cuando quiero que cuando, por favor, esté diciendo los frutos del Espíritu, nos acordemos de todo lo que hemos hablado en la parashá. Del amor, la misericordia que tenemos que tener con nuestro prójimo, con nuestro hogar. Dice, amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Paciencia. Si usted pide paciencia, le vienen más pruebas. Si usted quiere paciencia, quédese callado. Porque el que pide, Dios, dame paciencia, más pruebas te va a mandar para que desarrolles la paciencia. ¿Por qué me mandas esta prueba? Bueno, pediste paciencia. Estoy mandando prueba porque pediste paciencia. ¿No? Benignidad y bondad. Se habla sobre el matrimonio, dice aquí, fidelidad. La base para que no haya divorcios. Mansedumbre y templanza. Cuando dice templanza culmina con dominio propio. Pues la templanza es una similitud del dominio propio. Y dice, en contra de tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Con esto quiero culminar. El sentido de que tengamos los frutos del Espíritu es porque hemos sido colgados, crucificados nuestro yo, nuestro ego, nuestros deseos pasionales juntos con Mashiach. ¿Por qué? Porque todos los que hemos caído en esos deseos pasionales, como lo hemos ya descrito, estamos bajo el yugo de la Torá y de la muerte, condenados a muerte. Pero cuando hemos crucificado nuestras pasiones, Hashem se le ha mostrado que la sangre del Mashiach, la sangre del Cordero, nos ha perdonado de todo pecado. Y cuando Él ha abierto la brecha espiritual, nosotros damos prioridad a nuestra vida espiritual, diciendo: en Mashiach somos más que vencedores y en victoria constantemente, pero nuestra lucha continúa día a día. Así que no tenemos la guerra ganada. Hashem nos la ha dado, pero nuestras batallas son diarias y nuestra alegría y nuestro gozo debe estar siempre prevaleciendo, porque si hoy caemos, mañana tendremos una nueva oportunidad. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Eterno, por tocar nuestros corazones, por desnudar nuestra vida delante de ti, desnudar nuestros pensamientos, porque ¿qué podremos esconder delante de ti, Jesús? Muchas veces tenemos más temor del hombre o de lo que pueda ver el hombre, pero en medio del pecado, la desobediencia, no tenemos temor de ti. Perdónanos, Hashem, porque a ti es el primero que debemos tener temor. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por irnos preparando para estas festividades que vienen, tus festividades, tus fiestas, Hashem, las cuales nos permiten santificarnos, y por eso tú nos pides que nos vayamos santificando y preparando nuestras vidas para las próximas fiestas. Que cuando suene el shofar en Yom Teruah y que empiece el juicio sobre nuestras vidas, que tú nos puedas encontrar dignos, arrepentidos delante de ti, y que el día de Yom Kippur sea un día como un broche de oro, donde hemos puesto nuestra vida y nuestras palabras y pensamientos delante de tu presencia, Hashem, como una ofrenda. Toca a tu pueblo Israel, pero sobre todo, Hashem, yo quiero pedirte en este día, muy en especial por algo. Toca a los que se han alejado de tu camino. Toca a los que están extraviados. Así como dice el Tejilín, Salmo 119. Como oveja descarriada anduve, y tú me rescataste. Que así, Hashem, tú puedas rescatar y que nos puedas usar como instrumento para que podamos llegar a nuestros hermanos que por un problema u otra cosa se han alejado de tus caminos y se han alejado de nosotros, Hashem. Te pedimos por sus vidas porque están batallando y porque el enemigo los quiere arrebatar, pero nadie arrebata de tu diestra a nadie, Hashem.
De tu diestra no nos podrán arrebatar. Se podrán escapar. Podremos escapar muchas veces, pero estamos bajo tus designios. Estamos bajo tu voluntad. Y te pedimos en este momento por nuestros hermanos que se han extraviado y que puedan ser rescatados como esa oveja, Hashem, y que puedan volver a tus caminos, Padre. A todas las personas que tal vez vean este mensaje y a lo mejor sienten que están extraviados, que puedan llegar nuevamente a ti y tú los recibes con los brazos abiertos. Porque tu perdón es perfecto y es mucho más alto que lo que nosotros podamos entender. Tú nos perdonas siempre, no importa lo que hayamos hecho. Nuestro corazón está dispuesto para ti. Y gracias, Hashem, por darnos a Mashiach, porque en él podemos entender lo que es el amor incondicional y el perdón incondicional de ti para nosotros. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos. Bueno, damos gracias a las personas que han estado conectadas en esta transmisión. Los esperamos en una nueva oportunidad y Shabbat Shalom.